Hola, les voy a explicar aquí cómo es el punto de desarrollar el punto descriptivo, es estadística descriptiva y pues final y regresión. Bueno, entonces esta es la variable, entonces distancia de salto y esta variable está medida en metros. Entonces, bueno, estos son los datos. Aquí hay 23 datos, entonces primero se hace la tabla de frecuencias. Los datos son 23, usted le da a contar y si selecciona todo esto y nos da 23 máximo, le da max y selecciona toda esta columna y le da enter y queda 2.27. Dato mínimo es mínimo, le selecciona toda la columna y le da enter. Rango, entonces es este dato máximo menos dato mínimo, ¿sí? Máximo menos mínimo. El número de intervalos es 1 más 3,33 por el logaritmo en base 10 de n, que es 23. Entonces 5,49 se aproxima a 6. O sea, 6 serían los intervalos. O sea, la amplitud sería 0, el rango dividido en el número de intervalos. O sea, sería 0.98 dividido en 6. O sea, aquí haciendo la distribución de frecuencias, pues aquí se tienen los intervalos, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Bueno, el límite inferior siempre es el dato mínimo, ¿listo? Después, entonces, a este dato se le suma la amplitud. Entonces, se nos quedaría, pues, 1,29 más 0,1633. Entonces, aproximadamente a 1,45. Bueno, sumando, haciendo todo igual, o sea, este 145 viene acá abajo y se le suma 0,1633. Y entonces esto lo hacemos hasta abajo. Ahora la marca de clase es como el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Ese sería los XY. La frecuencia absoluta sería colocar frecuencia, selecciona todo. Le da igual, eh, le da igual, frecuencia, selecciona los datos. Aquí los grupos del límite superior y selecciona control y después el chip, que es la tecla que es como una flechita hacia arriba. Chip y le da enter, ¿listo? Eso nos da esos valores. Bueno, entonces ahí sería la frecuencia absoluta acumulada, pues es este más uno igual a 3 más este igual a 9, frecuencia relativa es este dividido en este, después este dividido en este. La frecuencia relativa acumulada pues es esta, después esta sumada con esta. Listo, entonces las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Entonces sería la media es XY por FI sobre N. XY por FI, la sumatoria de los XY por FI sobre N. O sea, la sumatoria de los XY por FI es esta, mire. ¿Por qué? Porque aquí XY por FI sería este X por este X por este F. Los multiplicamos todos y la suma nos da 41,84 dividido en n, que n es 23, que es igual a 1,8191. Bueno, entonces la respuesta es que la distancia de la media de la distancia de salto en metros es de 1,8023. Después la mediana pues es dividir 23, que es el número de datos, dividido en 2. O sea, sería 11,5. Se ubica la frecuencia absoluta igual o mayor a 11,5. O sea, aquí en esta fila, miren. Después de la frecuencia absoluta acumulada 11, sería el 18. Entonces, el límite inferior sería 1,78. Sería 1,78 por la amplitud es 0,1633 por n sobre n medio es 23 sobre 2 menos FI menos 1 es 9, o sea, la frecuencia absoluta acumulada anterior dividido en FI, que es 9, ¿sí? Bueno, entonces la mediana de la distancia de saldo en metros es de 1,825. Entonces, ahora la moda, entonces primero se vaya a la posición de la moda, que es 9. Se ubica la frecuencia absoluta en la fila de 9.
o sea, toda esta fila. Entonces lo que se hace acá es reemplazar, ¿sí? Entonces la moda, entonces sería el límite inferior donde está el 9. Entonces aquí la moda sería el límite inferior sería 1,78 más la amplitud que es 0,1633 por FI menos FI menos uno, o sea, la frecuencia de FI por FI menos uno dividido en FI por FI menos uno más FI por FI más uno. Y esto es lo que nos dio 1,8290. Entonces la moda de la distancia de salto en metros es de 1,829. ¿Listo? Ahora las medidas de dispersión son la varianza, la desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación. Las medidas de variación, entonces la varianza es la sumatoria de los xi menos x barra elevado al cuadrado por fi. Entonces esta es la suma. Sí, ¿cómo se halla? Pues este xy se le resta la media, se eleva todo esto al cuadrado y se multiplica por la frecuencia absoluta. Entonces, esta es la sumatoria. A todos le haces el mismo procedimiento y esta es la sumatoria que es 1,080. Y entonces 0,180 le dividido en n menos uno. N es 23, dividido en n es 23 menos uno. Entonces eso es igual a 0,0491. La varianza del salto de la distancia de saldo en metros es de 0,491. ¿Sí? Y la desviación estándar es de 0,2215. ¿Listo? La desviación estándar es la raíz de la varianza. Siempre el ramo y raíz cuadrada de esta. Y listo. El rango es pues el dato mínimo más el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces ya está acá 0,98. El coeficiente de variación es la desviación estándar sobre el promedio, que X barra. O sea, la desviación estándar es 0,2215 vive en el promedio, que es 1,8191. Y pues esto nos da que la variación con respecto al promedio de la distancia del salto en metros es de 12,18. ¿Sí? Lo multiplicamos por 100 para darle un porcentaje. Entonces ahora hallando las medidas de asimetría, pues aquí se hace el coeficiente de asimetría que es esta sumatoria que es la que hallamos acá, que es digamos xy menos x barra al todo elevado al cubo por fi, ¿sí? A todos se le hace el mismo procedimiento de suma y eso es lo que nos da. Entonces la covarianza es el coeficiente de asimetría es 0 menos 0,0380 y como la simetría es negativa, pues el sesgo de los datos lo tiene ahí a la parte izquierda de los datos con respecto a la media. Las medidas de posicionamiento serían la cortosis. Entonces esta sumatoria pues la hallamos acá y nos da 0,4 que es xy menos x barra elevado al cuadrado por fi. Y entonces, esto es entonces dividido en n por la desviación estándar elevado al cuadrado. Entonces, como la cortosis es menor que 3 se dice que la distancia del salto es platicúrtica. O sea, la curva es bajita, ¿sí? Es achatada. Eh, entonces, la ecuación de la línea de la recta, entonces se hallan, estas son las dos variables que tenemos. Entonces, la primera es y, que fue la que analizamos, y la segunda es la nueva que fue la que me envió. Entonces, se halla xy por y, xy elevado al cuadrado, x menos x barra por y menos y barra, sí, o sea, xy por y, o sea, x por y, xy elevado al cuadrado, x menos x barra por y menos y barra. X barra es sumatoria de los x sobre n, que es 1,83 y y barra es 1,823. Después es xy menos x barra elevado al cuadrado, x barra es 1,83 elevado al cuadrado. Y toda esta columna de 2,2 menos y barra, que es 1,823 elevado al cuadrado. Entonces toda la suma, entonces esto es lo que necesitamos aquí de todas las sumatorias, ¿sí? Entonces aquí lo que hace en beta 1 para hallar la recta de regresión entonces es n por sumatoria de los x por y, que es la que está acá, 78,5
0,447 menos la sumatoria de las xy por y dividido en la n por la sumatoria de las xy al cuadrado, que fue esta que es la que hallamos, menos la sumatoria de las xy elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos beta 1. Después beta 0, pues es la sumatoria de los y, que menos beta 1, que fue el que hallamos, por la sumatoria de los xy, que es 42,16 dividido en 23, que es el sal de datos. Entonces la ecuación de la recta es y estimado igual a beta 0 más beta 1x. Entonces la recta de regresión es 0,3066 más 0,8275x. Sí, entonces, bueno, este es x barra y este y barra. Hallando el coeficiente de correlación, pues es esta sumatoria que fue la que hallamos acá. O sea, 1,16 dividido en la raíz de x menos x barra al cuadrado por y menos y barra al cuadrado, que fueron estos dos datos que hallamos. Y entonces, como la correlación es positiva y cercana a 1, se dice que la correlación entre las variables x, y es directa y es fuerte, ¿listo? Aquí la covarianza, pues, es la sumatoria de las xy menos x barra por y menos y barra. Esa ya la tenemos, que es esta dividida en n, que son los datos, número de datos, que ya dijimos que es 23. Entonces la covarianza entre las dos variables es positiva, ¿listo? Entonces eso sería todo.